¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Vamos a ver las diferencias de nuestras oposiciones de educación respecto al resto, cómo estudiarlas y 4 características que, digamos, las hacen genuinas o auténticas respecto al resto de oposiciones. Primera característica es que mucha formación para despuntar. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos formarnos no solo en la propia oposición, sino como tiene un carácter, por así decirlo, tan subjetivo, pues hemos de ser buenos por un lado en neurociencia, hemos de ser buenos en metodologías activas, en técnicas de estudio, en comunicación, en expresión escrita. En definitiva, hemos de ser bastante competentes y para eso no solo nos tenemos que enfocar en el propio contenido de la oposición, sino pues tener una serie de habilidades que yo creo que en el resto de oposiciones también, pero bueno, te sé decir de primera mano lo que respecta a las oposiciones de educación. Entonces, la formación permanente del profesorado, en este caso del opositor, tiene que ir de la mano al estudio del propio contenido de la oposición. Decirte que al respecto ya he dicho neurociencia, ya he dicho metodologías activas, tienes un webinar totalmente gratuito en las notas del programa para que eches un vistazo a lo que es la neurodidáctica, distintas metodologías activas que pueden hacer despuntarte en la oposición, pues de una forma muy concreta, lo tienes en un webinar de unos 50 minutos totalmente gratuito. Segunda característica son los exámenes de desarrollo. Otras oposiciones, o digamos prácticamente el 70 al 80% de las oposiciones, tienen como un apartado bastante estandarizado en cuanto a examen tipo test, que por un lado pues sí que se hace lioso, pero por otro lado da esa seguridad de quizá que el tribunal tenga unos estándares más concretos de pues esta respuesta está bien, esta respuesta está mal y ya está. Nosotros tenemos un examen de desarrollo. Estamos en proceso de cambio legislativo, pero ya algunas comunidades han sacado que la oposición, tanto el tema como el supuesto, va a ser examen de desarrollo y va a ser leído por el tribunal, así grosso modo. Sí que hay ciertas peculiaridades en algunas comunidades. En mi caso ya os he comentado en otros vídeos que lo leí. Pero bueno, lo que os quiero decir es que tenemos el examen de desarrollo, hemos de ser buenos en expresión escrita en ese tiempo que tengamos de 2 horas, 3 horas y media, 4 horas, lo que sea en nuestra comunidad. Hemos de sintetizar el contenido, hemos de hacerle ver al tribunal pues que contestamos lo que se nos pide. Además, hemos de tener esas habilidades de tener buenas introducciones y buenas conclusiones, ejemplificar ese temario. En definitiva, lo mismo, no solo tener un buen contenido, sino saber vender ese contenido con estrategias de neuromarketing o con estrategias que vamos a ver en la tercera característica. La tercera característica que diferencia a las oposiciones de educación respecto al resto es la exposición oral. Quizá en otras oposiciones que conozco simplemente tienen que cantar el tema de manera literal o tiene que ser un apartado, digamos, más estanco en cuanto a contenido teórico puramente. Nosotros tenemos, hasta que cambien del todo las oposiciones, nuevamente digo, exponer una programación y exponer una unidad didáctica. Generalmente de media tenemos 1 hora para vender este apartado y, de nuevo, hemos de ser buenos en memorizar lo que tenemos que decir, memorizar todos esos apartados, pero también en cómo decirlo. Tenemos que empatizar con el tribunal, que van a escuchar cosas similares todo el rato en cuanto a objetivos, contenidos, competencias, metodologías, así que hemos de crear un producto único, por un lado a nivel de documento y por otro lado a nivel de exposición oral. Recomendaciones muy concretas, pues intenta hacerte bueno a la hora de explicar, desde que empieces a prepararte la oposición, todo aquello que vayas aprendiendo, explícaselo a otros, intenta esos conceptos complejos hacérselos muy sencillos, intenta ponerte más allá de la academia o el preparador de turno, tú fechas límite para exponer de manera consistente a lo largo del proceso y sobre todo para sonar natural, no te lo aprendas totalmente de memoria, sino ten ideas clave para cada uno de los apartados. Y de nuevo, pues cuida los puntos más potentes, que en este caso sería la introducción, la conclusión, la metodología, el punto de inclusión y el punto de evaluación y obviamente la secuenciación didáctica. Pero es otra de las habilidades que esto sí que tiene transferencia a nuestro día a día, pero como docente hemos de tener la habilidad de comunicar y la habilidad de comunicar en este caso para cautivar. Y la cuarta característica es la incertidumbre, sobre todo en este momento que estamos pasando, la incertidumbre en cuanto a cambios legislativos. LOMLOE, nuevo Real Decreto de Evaluación, nuevo Real Decreto que cambia
la inscripción o más bien el acceso al cuerpo de maestros y profesorado, pues bien, ante esta incertidumbre, que esto sí que es propio de todas las oposiciones, siempre hay rumorología de se van a suspender, no va a haber menos plazas, con todo esto que hago, solo tenemos una opción, sino formarnos, profundizar en cada cambio legislativo, si de verdad, pues profundizar, ¿qué quiere decir? Pues tener presente que, por ejemplo, la LOMLOE a nivel de elementos curriculares no nos afecta de momento para nuestra comunidad, y hemos de tener en cuenta más el decreto. El nuevo Real Decreto de Evaluación, pues sí que sabemos que nos afecta y que modifica en parte al Real Decreto 126, entonces eso significa profundizar, saber qué nos afecta, saber qué matices podemos decir también en la exposición de cara a la LOMLOE no nos afecta, pero la conozco, sé que modifica en cierta parte las competencias y los objetivos, pues aparte de que yo voy a programar en torno al Real Decreto y nuestro decreto, te hago algún matiz y te hago algún despunte para hacerte ver que controlo al nivel legislativo, sé los distintos niveles de concreción curricular, etcétera. Así que bueno, estas serían las 4 características. Necesitamos formarnos, necesitamos ser buenos en expresión escrita y en exposición oral, y como en todas las oposiciones, surfear esa incertidumbre con formación y con avance. Espero que te haya ayudado, al menos para categorizar cada una de las ideas y cada uno de los conceptos, y de nuevo, echa un vistazo a las notas del programa, que tienes 2 webinars totalmente gratuitos que creo que te van a inspirar de cara a tu oposición. Nos vemos en el siguiente vídeo.